Los ¿Alguien que los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. verdadero o falso? Verdadero según el artículo 24. Ya, ¿y qué dice el artículo 24? ¿Le pueden dar lectura? Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. Perfecto, por lo tanto, es verdadero, ¿cierto? En el caso de los municipios, aquí vamos a retomar un poquito el tema. En el caso del sector público, acuérdense ustedes que la normativa establece que todos los servicios públicos al 31 de diciembre tienen que hacer un inventario e informar a la Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, todos aquellos compromisos pendientes de pago que quedaron a esa fecha, ¿ya? ¿Para qué? Para que posteriormente, igual en ese caso, la Contraloría autoriza posteriormente al pago de esos compromisos que quedaron pendientes del año anterior, ¿ya? En el caso de los municipios, de igual forma, tenemos que hacer el inventario el 31 de diciembre de cada año y traspasar esa deuda, ¿no es cierto?, que quedó devenga y no pagada el 31 de diciembre a través de la deuda flotante, ¿cierto? Y vamos a tener que pagarla dentro de los 3 primeros meses siguientes al inicio del ejercicio. O sea, esto debe quedar saldado al 31 de marzo de cada año, ¿ya? Ahora, con la única diferencia, ¿no es cierto?, que los municipios no se le entrega información a la Contraloría, sino que debe hacerse el inventario y tenerlo a la vista para las futuras revisiones que pueda efectuar la entidad fiscalizada. Perfecto. Seguimos. Y ahora nos pasamos a lo que son las clasificaciones presupuestarias. Bueno, las clasificaciones presupuestarias, como decía delante, es una herramienta que sirve para el efecto, obviamente, de la toma de decisiones, porque aquí, en cierta forma, las clasificaciones presupuestarias nos está indicando de qué manera ordenamos, ¿no es cierto?, los registros presupuestarios, tanto de ingresos como de gastos, ¿ya? En ingresos los vamos a registrar, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo se van generando estos ingresos, de dónde provienen, ¿ya? Y la aplicación también, ¿no es cierto?, vamos a determinar cuál es de dónde proviene el gasto, de dónde se fundamenta. Y de acuerdo a la fundamentación del gasto, va a ser, ¿no es cierto?, la clasificación presupuestaria que le vamos a dar, de acuerdo a la definición que le haya dado a cada uno de conceptos de gasto presupuestario. Y la clasificación presupuestaria está dada hay una clasificación institucional, ¿ya?, respecto de las clasificaciones presupuestarias, hay una clasificación por objeto naturaleza, hay una clasificación por monedas, por iniciativas de inversión, por grado de afectación presupuestaria, por clasificación por áreas de gestión de gasto. En el caso, esto tiene que ver con las municipalidades. Las municipalidades son los únicos entes que tienen áreas de gestión de gastos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo podemos definir cuáles son las áreas de gestión de gasto? Ahí las tenemos, ¿cierto? Tenemos la gestión interna, servicios a la comunidad, actividades municipales, programas sociales, programas recreacionales, programas culturales. Y aquí, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que independiente que el presupuesto municipal es uno solo, pero tenemos que desagregarlo por áreas de gestión, ¿ya? Cada área de gestión va a tener su presupuesto en forma individual. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el presupuesto municipal comprende 6, como podríamos decir, subpresupuestos, que su totalidad conforma el presupuesto total del municipio, ¿ya? ¿Alguien tiene a mano el decreto 854 del año 2004? ¿Alguien que esté conectado tiene a mano el decreto supremo 854 del 2004? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yo creo que vamos a repasar un poco el concepto que incluye cada una de estas áreas de gestión. No sé si usted vaya hacia la última parte
del clasificador presupuestario, ahí aparecen las definiciones de cada área de gestión de los municipios. Es como la parte final del decreto supremo que fija las clasificaciones presupuestarias. Sí, ¿Ya? ¿Aparecen las áreas de gestión municipal? sí. Ya. Podemos darle lectura a cada uno de los conceptos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere gestión interna? No sé si le puede dar lectura. Gestión interna. ¿Ya? Comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento del municipio, ¿Ya? incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión requeridas para su operación y funcionamiento. Además, se incluirán las transferencias al Fondo Común Municipal y otras a que esté obligada legalmente la entidad, como también los aportes destinados a cubrir la operación de los servicios incorporados a la gestión municipal. Ujú. ¿Ya? Bueno, ese es el concepto, eso es lo que incluye la gestión interna, ¿cierto? Tiene que ver con toda la parte, en el fondo, funcionamiento de la municipalidad. Salvo, ¿no es cierto?, que ahí hace la excepción, de acuerdo al concepto, en que acá se van a incorporar, ¿no es cierto?, y a registrar desde el punto de vista presupuestario, en el área de gestión interna, los traspasos que se hagan a las áreas de servicios incorporados a la gestión. Educación, salud, ¿no es cierto?, cementerio, menores, etcétera. Los servicios que le hayan traspasado a cada municipio. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta o duda o complemento de lo que estamos viendo? Esto yo creo que yo creo que hay que sabérselo como el agua, ¿no es cierto? Porque es algo rutinario que se está aplicando todos los días y que tiene que ver en el momento que se vayan ejecutando los gastos, ¿no es cierto? Hacia qué área de gestión la voy a ir destinando, ¿ya? A pesar de que cuando se genera un compromiso, ahí en ese momento debiéramos definir a qué área de gestión va orientado ese gasto, ¿ya? Ya. Démosle lectura ahora a lo que dice el servicios a la comunidad. Sí, la persona que delante estaba dando lectura, Servicio a la comunidad. ¿ya? Comprende todos los gastos relacionados con el funcionamiento y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con la administración de los bienes nacionales de uso público, de Ujú, cargo del municipio. ¿ya? Incluye también los gastos relativos a dichos bienes por concepto de iniciativas de inversión de beneficio municipal, los aportes a los servicios incorporados y las subvenciones que decidan otorgar a entidades públicas o privadas. ¿Ya? Ya, en este caso, ¿no es cierto? Cuando, cuando hablamos de servicio a la comunidad, obviamente que el concepto ya está dando cierta claridad, qué orientación se da para el efecto de registrar gastos que tengan esta identificación. Primero que nada, tienen que ir todos los gastos relacionados con beneficios hacia la comunidad, y especialmente los bienes nacionales de su público de uso comunitario. Por ejemplo, la reparación de las plazas, la reparación del mobiliario, ¿no es cierto? La reparación del alumbrado público. Bueno, todos los servicios que van, ¿no es cierto?, en beneficio de la comunidad van a ir registrados en servicio a la comunidad en el 02. ¿Ya? Seguimos con el número 3. Actividades municipales. ¿Ya? Comprenden los gastos en bienes y servicios que, incluidos dentro de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración y o realización de festividades, aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio defina como de interés común en el ámbito local. Ya, o sea, estamos súper claritos qué es lo que vamos a imputar acá en este rubro, ¿no es cierto?, en este concepto de actividades municipales. Y claramente, ¿no es cierto?, tiene que ver con todas aquellas actividades, ¿no es cierto?, de aniversario de la ciudad y todas aquellas actividades que se relacionen con esa finalidad. ¿Ya? Luego tenemos los programas sociales. ¿Qué dice respecto a los programas sociales? Programas sociales.
Comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de acciones realizadas directamente por el municipio con ¿ya? el objeto de mejorar las condiciones materiales de vida y el bienestar social de los habitantes de la respectiva comuna. Incluye las subvenciones que, con igual finalidad, acuerde entregar a entidades públicas o privadas, como también las iniciativas que resuelva llevar a cabo en fomento productivo y desarrollo económico local. Perfecto, ¿no es cierto? Está orientado y lo más clásico y más representativo dentro de los programas sociales están las, eh, las ayudas sociales a personas naturales, ¿cierto? ¿Ya? Que obviamente está dentro de este tipo de definición, ¿ya? También los programas sociales de, no sé, pues de mejoramiento, por ejemplo, todo lo que hace la, la oficina, ¿no es cierto?, de desarrollo económico, que tiene que ver con los emprendimientos, con el fortalecimiento de ciertas actividades, ¿no es cierto?, que van en beneficio de la comunidad. En ese caso, ¿no es cierto?, podemos decir que lo podemos clasificar dentro del presupuesto de programas sociales, ¿ya? Ahora tenemos los programas recreacionales. ¿A qué se refieren los programas recreacionales? Programas recreacionales. Comprende todo gasto vinculado con las actividades y o iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la Ujú. finalidad de fomentar las disciplinas deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad local. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con igual propósito. Perfecto, ¿cierto? Aquí tiene que ver, obviamente, programas recreacionales, programas recreativos con la comunidad, que obviamente vayan en beneficio de la comunidad, ¿ya? Está claramente señalado ahí, ¿no es cierto?, la parte deportiva, la parte recreacional, la parte esparcimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto mismo que se hace con estos programas con los adultos mayores, ¿cierto? Definitivamente cuando se desarrollan programas de adultos mayores, lo cual implica desarrollar actividades recreativas, por ejemplo, obviamente que van a ir clasificados en este concepto. Y por último tenemos los programas culturales. Programas culturales. Comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de iniciativas que ejecute directamente el municipio, ¿Mm? orientadas al fomento y difusión de la cultura y de las artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas que conceda con la misma finalidad. Por ejemplo, de lo último que se menciona ahí en la definición, tenemos los aportes que hace el municipio a las corporaciones culturales comunales, ¿cierto? Que obviamente tiene una clara identificación del desarrollo de las artes, de la cultura, etcétera. ¿Ya? Ya, esto es importante, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver un poco con la definición que nosotros le vamos dando a cada egreso, a cada desembolso, ¿ya? Tiene que ir debidamente clasificado, porque de esa manera también podemos, ¿no es cierto?, hacer análisis, ¿ya? ¿Dónde el municipio se está enfocando más sus recursos? En el área interna, en el área comunitaria, en las actividades, en la parte social, en la parte recreacional o en la parte cultural, ¿ya? Eso permite que se puedan llevar estos presupuestos bajo esa nomenclatura y que obviamente todas estas actividades, todas estas definiciones están consagradas, ¿no es cierto?, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad respecto de las funciones que pueden desarrollar los municipios en el ámbito comunal. ¿Ya? Bueno, aquí aparece un calendario que igual podemos homologarlo o podemos emularlo en los municipios, ¿ya? Para la formulación, ¿no es cierto?, la discusión, la aprobación, la ejecución, control y evaluación del presupuesto, ¿ya? Aquí aparecen unas fechas, ¿no sé? Imagínense ustedes que el presupuesto del sector público central inicia sus gestiones a contar de abril hasta julio de cada año, que es la formulación. La discusión empieza en septiembre y termina en noviembre, y la aprobación debe estar listo el 1 de diciembre de cada año, ¿ya? Luego, la ejecución y control desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que es la ejecución del presupuesto. Y durante la ejecución, ¿no es cierto?, también están las evaluaciones,
En el caso municipal están las evaluaciones trimestrales para ver el comportamiento que ha experimentado el presupuesto municipal. Aquí vamos a hacer una comparación entre el concepto de presupuesto público y el concepto de presupuesto municipal, ¿ya? En el sector público, ¿qué dice? Que el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales, debidamente coordinados entre sí. Por aquí, el sector público sí tiene que elaborar programas financieros que deben estar acordes, ¿no es cierto?, con los presupuestos anuales de cada entidad, ¿ya? El presupuesto del sector público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos, ¿ya? Es el presupuesto, pues es una estimación financiera, ¿ya? Es una estimación a priori, digamos, anticipadamente. O sea, hoy día estamos sacando como una fotografía del presupuesto de lo que podría pasar hoy día, pero proyectándose en el año siguiente. Dice, tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán los recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponde elaborar a los servicios integrantes. Obviamente que, de acuerdo al presupuesto general de la Nación, existen prioridades, ¿no es cierto? Y esas están dadas a nivel ministerial, ¿ya? Que en algunos casos, ¿no es cierto?, podrá darle énfasis a la vivienda, ¿no es cierto? En algunos casos podrá dársele énfasis en la parte de obras públicas, ¿no es cierto?, etcétera. Y eso tiene que ver un poco cuál es la orientación que se le va a dar al gasto presupuestario. Independiente, ¿no es cierto?, que también a nivel presupuestario de servicio público también tendrá que existir, ¿no es cierto?, las prioridades y de qué forma, ¿no es cierto?, se van a asignar los recursos presupuestarios, a pesar de que ya presupuestariamente se debió haber definido cuáles eran los recursos que se iban a disponer y por otro lado cómo se iban a aplicar esos recursos. Ahora, por el lado de los municipios, ¿no es cierto?, ¿qué dice respecto a los municipios? Dice que es el instrumento de expresión financiera flexible que debe ser una herramienta para alcanzar y lograr los objetivos de la gestión municipal expresados en otros instrumentos de gestión. A ver, esperemos un segundito. Aprovecho de recordarles que miren cómo están conectados, porque tengo algunas personas con unos nombres que no los tengo en mi lista. Así que para que revisen su conexión, qué nombre tienen. Sí, es súper relevante que las personas que están con otros nombres, no con los nombres oficiales, que puedan registrar sus nombres, porque si no van a quedar ausentes. Sí, y por otra parte, las personas que no las tengo en mi nómina, tengo que dejar en la sala de espera, entonces, para que le echen una miradita a su conexión. Perfecto, ahí hay un comentario respecto de... A ver. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que dice la normativa? Perfecto, ¿sí? Ahí hizo un comentario en el chat No, lo hizo Janet Pérez Ampuero. ¿De qué comuna es Janet Pérez Ampuero? ¿Aló? ¿Y de qué comuna? De Dalcahue. Al cabo, perfecto. Me parece bien la observación que hizo en el chat. ¿Ya? Perfecto. Ya. Vamos a ver, nosotros estábamos viendo el concepto de presupuesto del sector público municipal. Bueno, igual tiene las mismas características en términos conceptuales el presupuesto municipal. Pero con la gran diferencia, ¿no es cierto?, que este presupuesto municipal
tiene que ser compatible con otros instrumentos de planificación comunal, como lo es el Plan de Desarrollo Comunal y el Plano Regulador, ¿no es cierto? También el plan financiero, también que lo estipula por ahí la normativa, ¿no es cierto? También se incorporan dentro de la información presupuestaria financiera, también el recurso político, las políticas de recursos humanos, ¿ya? Ahora, ¿qué dice sobre el presupuesto municipal? Dice, es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de una municipalidad para un año, ¿ya? Que parte del 1 de enero termina administrativo, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos. Dice, es la expresión monetaria del conjunto de actividades, programas, decisiones y determinaciones que contratan u otorgan en la municipalidad y que se realizarán durante un periodo señalado, ¿ya? Por lo tanto, también es muy parecido la parte conceptual del presupuesto público con el presupuesto municipal, porque apuntan hacia lo mismo, digamos. Ahora, obviamente, cada municipio tiene su presupuesto, tiene sus prioridades, tiene su definición como meta, como objetivo, ¿no es cierto? También tiene por decir algún nombre, tiene su tinte de gestión, ¿cierto? Y que eso lo pone el alcalde con su consejo municipal. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión municipal? ¿Cierto? Primero tenemos, y eso comprende todo lo que es la planificación estratégica municipal, ¿ya? Que está compuesto por el Plan de Desarrollo Comunal, el Plano Regulador, el Presupuesto Municipal, las políticas de recursos humanos, ¿ya? Que son planificaciones previas y que tienen que ver cómo el municipio enfrenta la gestión, ¿ya? Porque dentro de la gestión municipal, ya a esta altura ya no es improvisación, ¿ya? Tenemos que trabajar con estas herramientas que nos otorga el sistema administrativo para poder controlar la gestión, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. ahí quería acotar lo que la hablamos anterior en relación a la planificación estratégica, Sí, que se entiende que esos son instrumentos de gestión municipal, pero también se agrega como un quinto elemento, porque sumándola al tema de la política de recursos humanos, que es el sí, cuarto, el quinto elemento de la planificación estratégica municipal en sí mismo, que es un documento sí, que por supuesto. vincula finalmente los planes y programas en Exacto, específico y los baja a la operatividad municipal. exacto, claro. La planificación estratégica es el todo, ¿no es cierto? Que va a incluir el plan de desarrollo, el plan regulador, el presupuesto municipal, las políticas de recursos humanos. Todo eso incluye, ¿no es cierto?, el plan estratégico municipal, ¿ya? Sí. Es como que cada una es complemento de la otra, digamos, ¿ya? O sea, ningún plan de los que se establece acá, ninguno es independiente, todos dependen uno del otro, ¿ya? El plan de desarrollo comunal depende del plan regulador, depende también del presupuesto del plan de desarrollo comunal, y así sucesivamente, ambos herramientas de planificación están interrelacionadas una con otra, ¿ya? Profesor, sí, pero acotar ahí que además de lo que usted está señalando, o al ¿Sí? menos aquí en el caso de la Municipalidad de La Serena, se dispone de un instrumento que se denomina planificación estratégica, Correcto, que sí, que que se suma, que es, incluye, claro, que incluye estos planes, como diríamos, claro, como subplanes, digamos, que incluye el planificación estratégica municipal global, completa, digamos. que ¿Mm? articula finalmente los distintos instrumentos de planificación, Exacto, justamente, pero existe el documento de planificación estratégica Municipalidad de La Serena, que tiene exacto, su sí, misión, visión, valor, etc. exacto, exacto, ahí están determinadas, ¿no es cierto? En algún momento se tienen que haber determinado, se tiene que haber determinado el FODA, ¿cierto? Me imagino yo, para poder definir cómo se enfrenta, digamos, cada una de las actividades y la planificación futura, ¿cierto? Haber definido las debilidades, las potencialidades que tiene la comuna, y en base a toda esa información existe todo lo que es la planificación y que incluye todo este tipo, estas herramientas de planificación. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. eh, un tema que es relevante es que la ley orgánica nuestra, ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años, Sí, aparte de esos instrumentos que usted menciona y que si bien no lo establece el tema de la planificación estratégica o el plan estratégico, la ley en el artículo sexto de la ley orgánica establece que son más instrumentos. Me refiero a que el ya, plan comunal
obviamente con el plan comunal de desarrollo, sus programas, el plan regulador, Sí, el presupuesto municipal como tal, la política de sí, recursos humanos y sí, el plan sí. comunal de seguridad pública. Eso también se También, incorporó, fue sí. recientemente incorporado, entonces es para que también se tenga presente. Sí, es como un tema nuevo en realidad, que es un tema muy reciente, ¿cierto? Es una de las últimas modificaciones y ahí, bueno, la había omitido, pero está dentro del plan, ¿no es cierto?, del plan estratégico municipal, ¿ya? Porque también es un plan específico respecto de la seguridad comunal, ¿ya? De hecho, hace poquito, ¿no es cierto?, algunos municipios de a poco han ido estructurando su área de seguridad comunal, ¿ya? Profesor, aló, Sí, dígame. estamos a la hora de cafecito. No, todavía nos falta. 3:30 decía. No. Silvia. No, Silvia, profesor, todavía falta. 4:15. Sí. A las 4:15 15:30 estamos, dice acá. a las Ya. 4:15 estamos de recreo. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. Ya. Y de ahí de las 4:15 tenemos un recreo de 15 minutos hasta las 4:30. Después de las 4:30 ya terminamos el día de hoy a las Almuerzo. 5:15. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ya. Ok. Bueno, aquí tenemos alguna definición de algunos de estos instrumentos de gestión municipal, ¿ya? El Plan de Desarrollo Comunal dice, es el principal instrumento de planificación y gestión con que cuentan los municipios. Su propósito es contribuir a la administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos que impulsen su desarrollo. Aquí cuando nosotros hablamos de Plan de Desarrollo Comunal, estamos hablando de un plan integral comunal, ¿ya? No solamente se refiere a lo que es el municipio en sí, digamos. ¿Ah? Aquí están insertas todas las actividades económicas, ¿no es cierto? Y todas las actividades que se desarrollan dentro de la comuna, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claro, generalmente, como que el plan de desarrollo comunal es un instrumento solamente que tiene que ver exclusivamente, por ejemplo, con gestión municipal. No es así, ¿ya? Cuando se desarrolla un plan de desarrollo comunal, deben intervenir todos los actores que se gestionan dentro de la comuna, ¿ya? El sector privado, el sector público, las municipalidades, ¿no es cierto? Todos los entes que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, están insertas en las diversas actividades de la comuna, ¿ya? Y eso confluye, ¿no es cierto?, a la elaboración del plan de desarrollo comunal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, no solamente, voy a repetir, no solamente con gestión municipal, sino que también, ¿no es cierto?, por decir algo, un ejemplo, se tendrá que definir a largo plazo cuál va a ser la expansión comunal, ¿no es cierto?, al decir que los sectores urbanos de aquí a tantos años más tendrán que expandirse en tantos metros, en tantos kilómetros, ¿no es cierto?, que dentro del desarrollo de la comuna, la explosión demográfica de la comuna va a ser de tanto porcentaje. ¿Por qué? Porque se ha venido dando cierta tendencia y se estima que de aquí a tantos años, si hoy día somos 20.000, en 10 años más podemos ser 15.000 o 30.000, ¿no es cierto? Ese es un plan de desarrollo comunal. ¿Para qué? Para que en el fondo el municipio, todas las entidades, ¿no es cierto? Bueno, el municipio como articulador, en ese sentido, ¿no es cierto?, tengamos datos fidedignos respecto de cómo podemos ir enfrentando, ¿no es cierto?, el desarrollo de la comuna, ¿ya? Lo que tiene que ver, por ejemplo, en vivienda, hoy en día está de moda el medio ambiente, ¿no es cierto?, la generación de nuevos proyectos comunitarios, ¿ah? En la medida, ¿no es cierto?, en el producto de la ampliación o la generación o la explosión demográfica comunal, qué nuevas necesidades se pueden generar durante ciertos años y estar preparado ya para ir asumiendo esas responsabilidades, ¿ya? Y acá dice que... ¿eh? Sí, antes de continuar, ¿le puedo hacer una consulta? O no sé, los colegas si me pueden ayudar. Dígame. Respecto de la aprobación de estos instrumentos que tiene que realizar el alcalde ante el Consejo, Sí. en el artículo 56 de la orgánica también señala las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones. ¿Ahí a qué se refiere específicamente con eso? ¿Eso se Las hace todos políticas... los años o es una vez? No, debiera existir una política, ¿no es cierto?, respecto de cómo el municipio licita, ¿no es cierto?,
sus servicios, cómo licita los proyectos, ¿ya? Debe establecer una política, ¿ya? Una política interna que debiera traducirse en algún instrumento, ¿ya? De corte interno, ¿no es cierto? Como un reglamento, así. Exacto, podría ser un reglamento en el cual se establezca la política de cómo se va a operar en ese sentido, ¿sí? Ya, pero eso se tendría que pasar una vez cuando se aprueba o cada año en conjunto. No, yo creo que las políticas, ¿no es cierto?, tendrán que tener cierta vigencia en el tiempo, ¿ya? Porque no puede ser que la política, ¿no es cierto?, tenga una duración de un mes, ¿no es cierto? Todos los meses tengamos que estar actualizando o estableciendo nuevas políticas. Las políticas se establecen en términos generales y por un periodo determinado, digamos, ¿ya? De repente ya hay que ir evaluando también esas políticas y hay periodos en que esas políticas ya no van a ser practicables. Y en ese caso, ¿no es cierto?, habrá que corregir y hacer las adecuaciones pertinentes, ¿ya? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el plan de desarrollo comunal. Acuérdense ustedes que el plan de desarrollo comunal, como se dice que es un instrumento de planificación comunal, ¿ya? Este plan de desarrollo comunal constantemente tenemos que irlo monitoreando, ¿ya? Hay que irlo actualizando, hay que irlo revisando si está acorde con la realidad o no, y si no, cuáles son las adecuaciones que hay que hacerle. Porque si no, el plan de desarrollo comunal en cierta forma va perdiendo validez, va perdiendo efectividad en el tiempo. Por lo tanto, es un instrumento de planificación que hay que ir permanentemente retroalimentándolo, ¿ya? Ahora, va a requerir quizá en algún momento replantearse integralmente, porque ya el tema, digamos, del punto de vista de desarrollo comunal, amerita, ¿no es cierto?, que se establezca un nuevo plan de desarrollo. Ahora, generalmente por norma, ¿no es cierto?, los planes de desarrollo comunales creo que duran, no sé, 5 o 6 años, ¿ya? Ahí en eso estoy un poco, no sé efectivamente La ley cuánto tiempo, establece un mínimo de 4. ¿ya? Entonces también hay un plazo, porque se supone que es el plan a largo plazo, no es a corto plazo, ¿ya? Por lo tanto tendrá que tener una duración, como bien dice, 4 años, 5 años, ¿ya? Por lo tanto, es un plan a largo plazo, no es un plan a corto plazo, ¿ya? Seguimos. Dice, la función municipal consiste principalmente en impulsar las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes, ¿ya? Ello significa priorizar las iniciativas destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la comuna. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación, por ejemplo, pensar que en algún momento la comuna pudiese ser sede de alguna universidad importante, voy a decir algo, ¿ya? Que también debiera estar contemplado en el plan de desarrollo comunal, ¿no es cierto? Y ahí estamos orientando la actividad de educación dentro del plan, ¿no es cierto?, de desarrollo de la comuna, ¿ya? Estamos incorporando nuevas actividades dentro de la comuna. Eso podría ser una parte, ¿no es cierto?, del plan de desarrollo comunal, ¿ya? El fortalecimiento en el futuro de la educación, no solamente la educación básica, media, también incorporar durante el tiempo la educación superior, ¿ya? Tanto a través de gestión privada como también gestión pública, ¿ya? Y eso obviamente que le da facilidades a la comunidad, ¿no es cierto?, y a la juventud de poder acceder a la educación y a la educación superior, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, observación, aporte. Bueno, generalmente cuando se ejecutan o se elaboran los planes de desarrollo comunal, generalmente muchos municipios lo hacen a través de consultoras especializadas, pero esto se hace a través de licitación pública, ¿ya? En la cual obviamente deberán determinarse bases administrativas y como también
bases y referencias técnicas, que es lo que se pretende, qué es lo que se pretende que la entidad o el privado que se adjudique la propuesta analice, estudie y se proponga, digamos, ¿ah? ¿Y cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología para la elaboración de un plan de desarrollo comunal? ¿Ya? Tenemos por otro lado el plan regulador. Dice, es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Bueno, aquí tiene que ver con la definición de las zonas, ¿no es cierto? En cada comuna, de acuerdo al plan regulador, la comuna está zonificada, ¿ya? Hay zonas que son definidas como industriales, zonas que son definidas como habitacionales, hay zonas que son mixtas, ¿no es cierto? Hay zonas que son netamente industriales, ¿ya? Y eso tiene que regularlo el plan regulado. Y por eso, ¿no es cierto?, que cuando se desarrollan actividades económicas, ¿ya? De igual forma, la unidad respectiva tiene que verificar fehacientemente si donde se va a desarrollar esa actividad económica el plano regulador así lo permite. Si la zona en la cual se va a instalar una actividad está permitida por el plano regulador. Si no es así, no se podría, ¿no es cierto?, instalar esa actividad. Ahora, de igual forma, la municipalidad, ¿no es cierto?, debiera efectuar, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, debiera publicitar, ¿no es cierto?, los sectores donde se pueden generar actividades económicas, ¿ya? Publicitar o señalar cuáles son aquellos sectores en los cuales, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar ciertas actividades económicas importantes para la comuna, ¿ya? Como son especialmente las zonas industriales. En cada comuna, ¿no es cierto?, existen zonas industriales que están definidas en el plano regulador, ¿ya? En el cual obviamente ahí se instalarán todo lo que es la industria, ¿ya? La actividad productiva, ¿no es cierto? También dentro del plano regulador hay zonas que también se podrían definir como zonas agrícolas, ¿ya? Que tienen cierto resguardo dentro del plano regulador, ¿ya? Dice, sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias, energéticas y demás aspectos urbanísticos. ¿Ya? Obvio, tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo cuando se desarrolla, cuando se establece el plano regulador, ¿no es cierto?, hay que considerar también todos estos aspectos, ¿no? Estos aspectos de urbanización, ¿no es cierto?, de la factibilidad de ampliar el radio urbano de una comuna, porque eso implica que tienen que contar con todos los servicios básicos, ¿no es cierto?, agua potable, alcantarillado, ¿no es cierto?, pavimentación de calle, implica todo un conjunto de proyectos que deben incluir en el plano regulador, ¿ya? Y que deben cumplirse, ¿ya? Consulta. ¿Ah? ¿Aló? Consulta. Sí, le escucho. Mire, ¿qué pasa con con los sectores rurales, donde hay municipalidades en sectores rurales a pedido de su escasa población? Porque hay muchas partes donde son puras estancias o puros lugares alejados. Bueno, en el caso de esos terrenos, de esas áreas, obviamente no están reguladas, ¿no es cierto?, por la municipalidad, porque no está dentro de un radio urbano. Es por eso conveniente, No, pero en independiente hay de la comuna que medidas se trata. Perdón, ¿Sí? dentro de Pradeco o dentro de alguna iniciativa de los concejales, ¿no ¿Sí? podría, digamos, propenderse al desarrollo, a la ampliación a que haya un asentamiento de gente en esos lugares? Porque se supone que el objetivo de los municipios rurales en su época fue tener una presencia geopolítica y estratégica en lugares apartados. Correcto. Entonces, yo he visto que hay lugares rurales ¿Sí?
ya más de 30 años y no hay nadie, está en la misma Cla- estancia. Y como Claro, que no, bueno, cuando se cambia. generan conglomerados habitacionales, ¿no es cierto? Y eso ocurre en algunas comunas que son rurales y también comunas que son urbanas y que tienen sectores conglomerados habitacionales fuera del radio urbano comunal, ¿no es cierto? En ese caso, de igual forma, se establecen lo que se llaman los planos seccionales, ¿ya? Que son complementarios al plano regular comunal, en lo cual se definen localidades que están fuera del radio urbano, pero que se definen como tal, ¿ya? Es como una asimilación al sector urbano comunal y que están establecidos en los planos seccionales, que también, ¿no es cierto?, pueden tener las mismas características del plano regulador, definir algunos, ¿no es cierto?, algunos sectores territoriales respecto de ciertas actividades que se puedan desarrollar. Y eso se llama los planes seccionales, ¿ya? Que ¿Pero eso aquí lo hace forman, la municipalidad? lo hace la municipalidad, por supuesto, ¿sí? Es responsabilidad de la municipalidad efectuar el plan regulador. Ahora, el desarrollo y la ejecución de un plan regulador igual tiene un costo, y en algunos casos no son costos baratos, digamos, ¿ah? Yo les cuento porque hay municipios que tuvieron que hacer sus planos reguladores y por falta de financiamiento, ¿no es cierto?, tuvieron que recurrir a otro financiamiento, ¿ya? Y de hecho, tengo entendido que la Subsecretaría de Desarrollo, en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, ha creado algunos fondos para la realización de los planos reguladores comunales, ¿ya? Para aquellos municipios que no tienen la capacidad financiera para poder desarrollarlo con recursos propios, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, seguimos entonces. Dentro de las clasificaciones presupuestarias, tenemos que, ¿no es cierto?, ¿cómo se clasifica presupuestariamente, valga la redundancia, el presupuesto? ¿Ya? ¿Cómo vamos definiendo, ¿no es cierto?, dándolo en estructura de orden desde el punto de vista presupuestario. ¿Ya? Dice corresponde a la agrupación presupuestaria de los organismos que se incluyen en la ley de presupuesto del sector público, como sigue. Primero, ¿cierto?, es la partida, luego el capítulo y luego el programa. ¿Qué significa la partida? Dice que es el nivel superior de agrupación asignada a los ministerios, ¿no es cierto?, a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, etcétera, a todos los niveles jerárquicos más altos del sector público, ¿ya? En realidad uno lo asocia más como a los ministerios, ¿ya? Luego tenemos el capítulo, que es la subdivisión de la partida, que corresponde a cada uno de los organismos que se identifican con presupuesto aprobado en forma directa en la ley de presupuesto, ¿ya? Luego tenemos el programa, que es la división presupuestaria de los capítulos, en relación a funciones y objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los organismos públicos. Hasta ahí, ¿no es cierto?, tenemos los organismos públicos que tienen participación directa en toda esta, se deben encuadrar en esta conceptualización, ¿ya? Bueno, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los ministerios que están consignados, ¿no es cierto?, desde el punto de vista institucional, ¿ya? Por lo tanto, tenemos a la Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial, la Contraloría, los 22 ministerios, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Deporte y el Tesoro Público, ¿ya? Eso están definidos como la clasificación institucional. Después de la clasificación institucional, ¿no es cierto?, tenemos los, bueno, ahí están detallados lo que son los ministerios, ¿ya? Y aquí entramos a atañar lo que somos los municipios, ¿ya? Desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, la conceptualización presupuestaria para nuestro presupuesto parte desde la definición del subtítulo, ¿ya? Porque los municipios, como son entes autónomos, ¿no es cierto?, no dependen de un ministerio, ¿ya?, desde el punto de vista de su gestión, son autónomos. Pero respecto de instrucciones, se depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que es una subsecretaría del Ministerio del Interior, ¿ya? Pero siguen siendo
entidades autónomas, ¿ya? Y para los efectos presupuestarios, el presupuesto se les clasifica en subtítulo, ítem, asignación y subasignación, ¿cierto? Y uno lo puede apreciar en los balances de ejecución presupuestaria respecto de cómo está desglosado cada uno de las cuentas que conforman el el balance presupuestario municipal, ¿ya? ¿Qué dice el subtítulo? Dice que es la agrupación de operaciones presupuestarias de características o naturalezas homogéneas que comprende un conjunto de ítems. Por ejemplo, ¿qué subtítulo tenemos dentro de la gestión municipal? ¿Alguien que me mencione algún subtítulo de la gestión municipal? El 21. El subtítulo 21, ¿cierto? Y el subtítulo 21 es gasto en personal, ¿cierto? En el fondo, el gasto personal es una agrupación de operaciones presupuestarias de características de naturaleza homogénea, que es igual. Está todo relativo al gasto en personal. Todas las cuentas del subtítulo 21, ¿no es cierto?, están relacionadas con el gasto en personal. Y en ellas están clasificadas, ¿no es cierto?, el sueldo base, los sobresueldos, las horas extraordinarias, los bonos, el PMG, etc. Pero todos esos gastos están relacionados con el gasto en personal que corresponde al subtítulo 21. ¿Ya? Luego tenemos el ítem que representa... ¿Sí? Hay un micrófono ahí. Sí, Ignacio, voy a desactivar el micrófono. Ya, profesor. Ya. Seguimos. Ya. Seguimos con el ítem, ¿no es cierto?, que representa un motivo significativo de ingreso o gasto. Tenemos la asignación, que corresponde a un motivo específico del ingreso o gasto, y tenemos la subasignación, que es una subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza más particularizada. ¿Ya? Y aquí vamos a ir nombrando algunos ejemplos. Bueno, en el caso de los ítems, ¿no es cierto?, tenemos primero el subtítulo 21 como ejemplo, luego el ítem 01, que corresponde al personal de planta, luego tenemos la asignación, subtítulo 2101, asignación 001, ¿no es cierto?, que podría ser, me parece que es la asignación por año de servicio. Luego tenemos la asignación 001, subasignación 001, ¿no es cierto? Y vamos a ir dándole la clasificación presupuestaria de acuerdo al clasificador que se ha ido estableciendo en el Decreto Supremo 854 del 2004. ¿Ya? Y acá tenemos los subtítulos, ¿cierto? Dentro del presupuesto fiscal tenemos el subtítulo 01, que corresponde a los impuestos, el subtítulo 03, tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, el subtítulo 04, imposiciones previsionales, el 05, transferencias corrientes, el 06, rentas de la propiedad, 07, ingresos de operación, 08, otros ingresos corrientes, 09, aporte fiscal, el 10, venta de activos no financieros, el 11, venta de activos financieros, 12, recuperación de préstamos, 13, transferencia para gasto de capital, 14, endeudamiento, ¿no es cierto?, y 15, saldo inicial de caja. Y aquí dentro de esta nómina de subtítulos, ¿cuáles son los que utilizan las municipalidades? ¿Cuáles son de uso municipal? El 15 puede ser. Ya, saldo inicial de caja. ¿Cuál otro más? ¿05, 06? 05, ya, 03. 06. El 03 también, súper importante. ¿Por qué? Sí, ahí En también. 03 están considerados todos los ingresos provenientes de la aplicación del decreto de ley 3063, ley de rentas municipales. Están las patentes, los permisos de circulación, etc. ¿Ya? ¿Cuál otro más? El 12. El 12, claro, recuperación de préstamo, que tiene que ver con los... ¿Qué se registran acá en este subtítulo? ¿Qué registramos acá en este subtítulo? Los ingresos por percibir. Los ingresos por percibir, ¿cierto? Ahí registramos, en la recuperación de préstamo, registramos los ingresos por percibir. ¿Ya? También tenemos, ¿no es cierto?, El 13.
El 13 también. ¿Qué registramos en el 13? ¿Qué cuentas? Remesa recibida. ¿Ya? ¿Qué registramos en el 13? Estamos hablando de los ingresos. Podríamos registrar acá los aportes para los proyectos PMU. PMU y PMB Sí. ahí, profesor. ¿Ah? Sí. PMU y PMB. Correcto, ¿cierto? Porque cuando hablamos de transferencia para gasto de capital, generalmente está relacionado con la ejecución de proyectos de inversión, que vienen como amarrados, ¿no es cierto? Ingresan por el lado de ingresos, pero a su vez yo tengo que darle salida por el subtítulo 31, que es la inversión, ¿cierto? ¿Las patentes mineras también se pueden recibir ahí? También sí, sí pueden ser también, ¿ya? Pero impuestos no, porque los impuestos están destinados, ¿no es cierto?, a los impuestos que genera el sector público. Y aquí estamos hablando de el impuesto a la renta, el impuesto IVA y todos los impuestos que están establecidos en la ley de renta, en el decreto ley 824. Aquí estamos hablando ya de impuestos fiscales, ¿ya? Respecto de las imposiciones previsionales, corresponde a la recaudación que efectúa el fisco sobre aquellas imposiciones previsionales de los sistemas antiguos de previsión, ¿ya? Que hoy día existen, ¿ya? Que hoy día también cotiza la gente que están en el antiguo sistema. Y que en definitiva resultaron más inteligentes que las personas que nos pasamos a las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Luego tenemos los ingresos de operación también, ¿no es cierto? Es utilizable por las municipalidades. Y los otros ingresos corrientes también. También, a pesar de que últimamente, en los últimos años, los últimos periodos, no existe el aporte fiscal libre, ¿ya? Antiguamente el Estado le transfería recursos a los municipios para su funcionamiento, pero hoy en día ya eso no se hace en forma directa. Lo que sí se han incorporado aportes fiscales conjuntamente con el Fondo Común Municipal, ¿cierto? Que por ahí hubo una modificación de la ley en la cual estableció que el Fondo Común Municipal se iba a incrementar también con recursos que iba a entregar el Estado a través de aporte fiscal, ¿ya? También utilizamos la venta de activos no financieros, ¿ya? Estamos hablando de qué tipo de bienes activos no financieros podríamos imputar acá por concepto de ingreso. El remate de vehículos. Los remates. Sí, ¿no es cierto? Todos los bienes de uso, ¿cierto? Todos los bienes de uso, la venta de los bienes de uso, vamos a tener que registrarlo en el subtítulo 10. Y la venta de activos financieros, a pesar de que no, digamos, no muchos municipios tienen acceso a poder, ¿no es cierto?, acceder a los activos financieros. ¿Ya? Ya, entonces como podemos ver, de acuerdo al plan de cuenta y de acuerdo al clasificador presupuestario, solamente el municipio o los municipios van a utilizar cuentas relativas a su actividad, ¿ya? Que no todas son aplicables a los municipios, ¿ya? ¿La 14, profesor? La 14, el endeudamiento puede ser aplicable a los municipios, pero ¿qué pasa acá? Para poder endeudarse los municipios, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedirle autorización a Hacienda. Pedir la autorización a Hacienda, ¿cierto? Si es que nos podemos endeudar, ¿ya? Como municipio. Y en ese caso están también los endeudamientos directos y también los endeudamientos a través de los contratos de leasing, ¿ya? Porque en el fondo el leasing es un instrumento, ¿no es cierto?, de financiamiento, que es en general, digamos, financiamiento tanto para el sector privado como para el sector público. Por lo tanto, por eso tenemos que pedir la autorización al Ministerio de Hacienda para que nos otorgue la autorización previa justificación de este endeudamiento. ¿Ya? Profesor, Sí, los remates de animales, los municipios que tengan parques, sí, zoológicos, etcétera, ya. ¿cómo entran ahí? El 10.
A ver, sí, van en venta de activos no financieros, justamente. Eso, gracias. ¿Sí? Ahora, obviamente esos bienes, de acuerdo a la NIC, ¿no es cierto?, aparecen lo que son los activos vivos que se llaman, ¿ah? Y ahí están considerados los animales, ¿ya? Mira, no tengo acá la resolución, pero léanse la resolución 3 de la Contraloría respecto de los bienes, y ahí aparecen los bienes vivos, ¿no es cierto?, en los cuales por ahí también se establece la existencia de la activación de los animales. Ahora, estamos frente a los gastos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cuentas de gastos o los subtítulos de gastos que utilizan o que utilizan las municipalidades? Primero que nada, obviamente, el gasto en personal, el subtítulo 21, el subtítulo 22, bienes y 22, servicios, ¿cierto? El 23 23, lo utiliza. 4, ¿En qué caso se utiliza el 23? Para indemnizar. Perfecto, ¿para indemnizar qué? ¿A quién ¿Los retiros indemnizar? voluntarios? ¿Ah? ¿Los retiros voluntarios? Los retiros voluntarios, ¿cierto? Cuando hacemos los retiros voluntarios, utilizamos el subtítulo desahucio. 23, ¿sí? Los desahucios, ¿no es cierto? Los bonos por retiro voluntario, etcétera. Aún cuando provengan, ¿no es cierto?, en este caso de la subsecretaría. Cuando viene la subsecretaría, ¿no es cierto?, lo tenemos que ingresar a una cuenta de transferencia, ¿no es cierto?, aporte la subdere, y le vamos a dar salida cuando paguemos esos bonos y esas indemnizaciones a través del subtítulo 23, ¿ya? En la cual, de igual forma, también clasifica lo que son los aportes fiscales, ¿no es cierto?, respecto de los aportes municipales en relación al retiro voluntario, ¿ya? Si nos remitimos al clasificador presupuestario y al balance de ejecución presupuestario, podemos ver, visualizar que el subtítulo 23 tiene varios ítems y asignaciones que la conforman, ¿ya? Luego tenemos las transferencias corrientes. ¿En qué caso aplicamos las transferencias corrientes? Utilizamos este subtítulo. Asistencia social de personas. Correcto, ¿cierto? Subvenciones. Organizaciones comunitarias. Las subvenciones a las organizaciones comunitarias, perfecto, ¿ya? El fondo común. Las corporaciones. Correcto, ¿no es cierto? El fondo común, la transferencia al fondo común, etcétera. Bueno, Y el fondo incorporado a los servicios incorporados de salud y educación. también, ¿cierto? También vamos a imputar. Bueno, tiene que ver con todas las transferencias que haga el municipio, las transferencias de recursos a entidades públicas, a entidades privadas, que no persigan fines de lucro, pero que persigan la finalidad establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, ¿cierto? Ese es como requisito para efectuar transferencias de fondos a otras entidades públicas o entidades privadas. Luego, ¿no es cierto?, tenemos los íntegros al fisco. Cuando habla de íntegros al fisco, se está refiriendo a las empresas públicas que generan utilidades y que por disposición legal de esas empresas, ¿no es cierto?, las utilidades deben ingresar a las arcas fiscales, ¿ya? A eso se refiere específicamente lo que tiene que ver con los íntegros al fisco, ¿ya? Generalmente los municipios, a pesar de que igual en la NIC, en las normas internacionales de contabilidad, establece los íntegros al fisco, pero en realidad nosotros no le aportamos al fisco nada, todo lo contrario, ¿no es cierto? Tenemos que estarle pidiendo financiamiento al fisco, ¿sí? Bueno, tenemos otros gastos corrientes que también podrían ser usados por La los municipios. compensación por daño a la propiedad. ¿Cuál? ¿Otros gastos corrientes? En la 26. Sí, puede ser, ¿cierto? Sí, perfectamente. Otros gastos corrientes. Luego, el aporte fiscal libre no tenemos porque no aportamos al Estado un aporte fiscal, ¿no es cierto? No hay desembolso, y esto está destinado y diseñado más al sector público central, ¿ya? Que son los aportes que hace el Estado, son aportes fiscal libre, digamos, a las diferentes instituciones o servicios públicos. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el subtítulo 28. ¿Será aplicable al municipio? No. No, ¿no es cierto?
porque aquí está hablando de aporte fiscal para el servicio de la deuda. O sea, en el fondo se están destinando recursos para el pago de la deuda pública. Los municipios por ley no están autorizados para endeudarse, salvo autorización expresa por una normativa que así lo faculte. Pero originalmente los municipios no están autorizados para endeudarse. Para Una consulta. endeudarse, sí. Tengo una duda, como hay muchas demandas que se han producido por personal a honorarios. Sí, correcto. Se le están indemnizando. Sí. La indemnización debe salir por la 215-23, desahucios e indemnizaciones. No. La 215-2602, compensación por daño a tercero. Compensación por daño a tercero. ¿Por qué? Porque es un juicio, ¿ya? Es una resolución judicial, ¿ya? Y no sé si tienen ahí el clasificador presupuestario. ¿Alguien lo tiene a mano? Veamos el 854, veamos la compensación. ¿Qué dice respecto a la compensación de daños a terceros? Alguien, por favor, que le dé lectura. Son los gastos por concepto de pagos ¿Ya? como compensación por daños a las personas o a las propiedades causadas por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional dictadas por autoridades competentes de acuerdo al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente. Perfecto. Ahí está, ¿no es cierto?, la respuesta. Y habla de juicio, ¿no es cierto? Habla de resoluciones judiciales. Por lo tanto, todas estas demandas, obviamente, terminan en resoluciones judiciales, ¿ya? Y se supone que es como resarcir el daño que se le ha hecho a una persona, ¿ya? Ese es el sentido. Acuérdese usted que hay que fijarse respecto del origen del gasto, por qué se motiva el gasto, ¿ya? Y acá, digamos, no tiene nada que ver con gasto en personal, no tiene nada que ver con otro tipo de gasto, sino que es una reparación en el fondo por un daño causado, ¿ya? Profesor. Sí, dígame. Siempre esos casos terminan en avenimiento, siempre intervienen abogados en defensa de la víctima, digamos. Sí. Así terminan, avenimiento que el municipio tiene que aportar o pagar o indemnizar. Ya, sí, pero siempre esos avenimientos son de tipo judicial, ¿ya? Y por eso le digo que siempre los patrocinados por un abogado lo hacen la víctima. Correcto. Ahí, sí, ahí llegan a acuerdo con los abogados, los jurídicos de las municipalidades. Correcto. Bueno, Esos pero son los pasos. Pero tiene un efecto legal, ¿no es cierto?, que está permitido dentro de los procedimientos legales, ¿ya? ¿Ya? Ya. Pero eso nace de una demanda, digamos, ¿ah? De una demanda en los tribunales, ¿ya? Sí, correcto. Ahora, esto también hay que considerarlo, ¿no es cierto? Se estima, ¿no es cierto?, que los municipios, cuando son demandados, tienen que agotar todas las instancias, ¿no es cierto?, respectivas, y eso está en los dictámenes de la Contraloría. ¿Y cuáles son la última instancia en este caso? Es la Corte Suprema, ¿ya? Ahora, existe la posibilidad de que se pueda adquirir un acuerdo, ¿no es cierto?, extrajudicial, pero para ello debe contarse con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿ya? Para todos aquellos acuerdos extrajudiciales que esté fuera del proceso judicial, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta también respecto de todos estos procesos y todas estas demandas que han surgido, ¿ya? Pero lo normal es que la municipalidad debe agotar todos los medios y las instancias legales desde el punto de vista de la defensa municipal, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, eso tienen que procurar, obviamente, los funcionarios municipales y los funcionarios públicos en general, porque de esa manera, ¿no es cierto?, estamos protegiendo el patrimonio fiscal, ¿ya? Independiente de que el juicio, la resolución sea favorable o desfavorable, ¿cierto? Pero tienen que agotarse todos los medios. Es un poco lo que pasa cuando nosotros castigamos, ¿no es cierto?, los ingresos por percibir, ¿ya? Para poder castigarlo, ya
decir ya esto ya va a castigo, ya no vamos a regular más, es cuando se han agotado todos los medios de cobranza. Pero eso tenemos que certificarlo fehacientemente. No podemos llegar y determinar, mira, ya no podemos cobrar más, pero hay que tener las evidencias que se han hecho los procesos de cobranza respectivos. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el aporte fiscal para el servicio a la deuda pública. Ya lo explicamos, ¿no es cierto?, que los municipios no tenemos facultades para adquirir deuda. La adquisición de activos no financieros, que tiene que ver con la adquisición de los bienes de uso, ¿no es cierto?, los bienes inventariables. Adquisición de activos financieros, que también están limitados los municipios en términos de la inversión en el mercado de capitales, salvo, ¿no es cierto?, que el municipio demuestre fehacientemente que tiene fondos estacionales de caja que le pueda permitir invertir en el mercado de capitales sobre inversiones realmente seguras, ¿ya? ¿Hay que pedir autorización al ministerio, parece? No, existe una aprobación general que aparece todos los años, y esa es una de las normativas que publica la Dirección de Presupuestos, ¿no es cierto?, a los municipios y que los faculta poder operar en el mercado de capitales, pero pone ciertas condiciones, ¿ya? No es que si tenemos plata en la cuenta corriente bancaria, vamos y depositamos y sacamos algún documento financiero, sino que hay que demostrarlo fehacientemente de que tiene la capacidad el municipio de invertir en el mercado de capitales. ¿Y eso cómo lo demuestra? Va a tener que demostrarlo, que no tiene deudas previsionales, que no tiene deuda con proveedores, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna deuda, que está saneada y que está al día en los pagos, ¿cierto?, y que tiene excedentes de caja. Pero eso tiene que demostrarlo con los informes contables y con los informes financieros respectivos. ¿Ya? No es cosa de llegar e invertir, ¿no es cierto?, en forma arbitraria, sino que tenemos que tener los respaldos respectivos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, por otro lado también existe la provisión. Yo sé que muchos municipios tienen muchos fondos emposados en los diferentes programas, ¿ya? Porque no todos los programas se desarrollan en forma inmediata, sino que en algunos casos llegan anticipadamente los recursos. Pero tampoco el hecho de que se dispongan de esos fondos en esas cuentas corrientes no es permitido tomar inversiones sobre esos fondos. ¿Por qué? Porque esos fondos vienen con nombre y apellido y están basados su entrega, ejecución y aprobación en un convenio que ha firmado el municipio con la entidad pública. El hecho de tomar esos fondos y generar, ¿no es cierto?, depósitos a plazo o cualquier tipo de inversión, ¿no es cierto?, es distracción de fondos que puede ser sancionado, porque ahí de esa manera estamos desvirtuando el sentido de los fondos. De hecho, una municipalidad, ¿no es cierto?, los funcionarios hicieron ese proceso y la Contraloría justamente los auditó y determinó que no correspondía, ¿no es cierto?, destinar ese tipo de fondos para inversión, porque su finalidad no era esa, sino que la finalidad, independiente que estén, ¿no es cierto?, depositados en la cuenta, la finalidad no era el destinarlos a obtener intereses del banco. Eso mismo quería preguntar yo, ¿qué pasa con las cuentas externas que nos generan interés a través del banco? ¿Qué se hace con esos dineros? Bueno, van a permanecer ahí, ¿no es cierto? Porque la finalidad de esos fondos que son de terceros tienen una finalidad específica, ¿ya? No se pueden destinar a otras finalidades para la cual fueron adquiridos o fueron entregados, ¿ya? ¿Cómo qué fondo, por ejemplo? No sé, la cuenta corriente, por ejemplo, del FOSIS, que tiene ¿Ya? un saldo que está ahí, que lo ocupamos durante el año. Todos los meses, cada 4 meses nos entregan los intereses el banco. Entonces, ¿qué sucede con esos fondos? Porque esos fondos nosotros los ocupamos como, pasan a ser parte de nuestro fondo ordinario. Correcto, exacto. De todas las cuentas corrientes externas que tenemos, que son 8. No, pero en ese caso lo que pasa es que eso es producto de una licitación pública, ¿no es cierto?, que fue publicada, ¿no es cierto?, y que está dentro de la normativa, que en las cuentas corrientes pueden generar, ¿no es cierto?, que el banco pague algún interés, pero eso está previamente determinado.
¿ya? Aquí el tema está de recursos, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, el municipio vaya a tomar esos recursos, vaya a tomar un depósito a plazo, un documento, ¿ya? Un documento de inversión que es diferente a lo que se plantea, Ok, ¿ya? ok, Tiene gracias. otras características diferentes, ¿ya? Ok. Profesor, nos llegó la hora del break. Ya, vamos al break. 15 minutos. 15 Perfecto. minutos. ¿Ya? Muy bien.